Bueno, hay un asunto que está en todas las páginas web de la gran prensa mundial, prácticamente, sobre todo latinoamericana, y tiene que ver con el Perú, profesor Malamud, porque ha habido realmente una debacle en el Poder Judicial peruano en los últimos días. Ayer renunció Duberly Gutiérrez, que es el presidente justamente del Poder Judicial, tras una serie de revelaciones de conversaciones de miembros del Poder Judicial y de las altas cortes. Han renunciado también 5 de los 7 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y el pasado día 13 renunció Salvador Eresí, el ministro de Justicia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han filtrado estos diálogos en donde han tomado parte algunos hombres como César Inostroza, que es juez de la Corte Suprema, o sea, magistrado del Tribunal Supremo, como Walter Ríos, de la Corte Superior del Callao. Y en esas conversaciones uno puede intuir, por algunas frases, por ejemplo, del señor Inostroza, que está preguntando si él podría, o si lo que le están pidiendo es conmutarle la pena o reducirle la pena a un hombre que ha sido acusado de una violación. Y también se ha hablado de cómo se están negociando sentencias en el Perú. Repito, ha habido distintas dimisiones. Es curioso, pero esto se suma a escándalos en la región, como por ejemplo el del llamado Cartel de la Toga en Colombia, en donde varios, incluso expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, se han visto involucrados, y en donde hasta el fiscal anticorrupción, es increíble esto, el fiscal anticorrupción ha sido acusado de corrupción y extraditado a los Estados Unidos. El presidente Martín Vizcarra, el hombre que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, ha pedido una sesión extraordinaria del Congreso. Justamente hoy viernes se va a debatir algo, y también aparentemente, si no logra quedar nada en claro, pues el lunes continuarán las sesiones. ¿Qué puede uno concluir de un escándalo de estas características? Pues primero que no, como bien decías, no es un caso aislado del Perú, sino que es más generalizado. En Argentina, por ejemplo, también ocurrieron casos similares, jueces, y no de un juzgado pequeñito, sino jueces federales, enriquecidos de una manera obscena a lo largo de los años y haciendo gala de eso. Algunos fueron removidos mediante el correspondiente juicio político, otros no pudieron serlo por los apoyos que tenían entre los partidos y entre las instituciones democráticas. Y esto es algo tan generalizado en la región a tal punto que después de los partidos políticos y después del Congreso, la judicatura, los jueces, los tribunales son la institución peor valorada en la región. Es decir, que esta cuestión de las corruptelas es algo cotidiano y que se produce no solamente a gran escala, que es lo que está ocurriendo en el Perú, sino también a pequeña escala. Podríamos decir que hay un tráfico de hormiga constante en los tribunales, donde son muchos los magistrados que se venden al mejor postor. Ahora, yendo al caso específico del Perú, yo creo que habría que recordar primero la larga tradición de escándalos en el Perú, producto de la filtración de audios o vídeos, ¿no? Es decir, recordemos el caso emblemático, que es el de los Vladivideos. Los Vladivideos, claro, de Vladimiro Montesinos. Que supuso la caída en picada de Vladimiro Montesinos, pero también de Fujimori. Entonces, eso ya, más recientemente, y yendo otra vez a la familia Fujimori, que se ve que tiene poco éxito con las nuevas tecnologías, pues el pobre Kenji Fujimori fue también sus seguidores pescados infraganti en un caso de corrupción y de venta de votos. De votos, ¿no? Entonces, ¿llama la atención esto en el Perú? Pues realmente no, ¿no? Es decir, hay una larga tradición de chantajes políticos, de gente vinculada de alguna manera a los servicios de inteligencia que tiene acceso a esas tecnologías y luego filtra esto con alguna cuestión. De esto en España, gracias a algún comisario que está enjuiciado en este momento, sabemos también algo del tema. Pero en Perú realmente lo que llama la atención es la magnitud del escándalo. Y una magnitud del escándalo que se suma también a otro caso que está haciendo estragos en el Perú, que es el caso de Brecht. Y yo creo que de alguna manera una y otra cuestión están estrechamente vinculadas. José Manuel Calvo. La corrupción es mala. La corrupción jurídica es catastrófica. La corrupción es mala por las empresas, por el deterioro. La corruptela personal a pequeña escala, donde empieza todo, es mala también. No hay discusión, ¿no?
La corrupción jurídica en el sistema judicial es demoledora. Es demoledora porque creo que transmite a los ciudadanos una cosa peligrosísima, que es porque somos así. No hay nada que hacer. Está en el agua que bebemos, está en nuestro código genético. No es verdad. Hay que combatir, porque no es así. No es así. No, y si la justicia no nos protege, ¿quién nos protege? Entonces, como está en la justicia, y es fundamental proteger, y es uno de los poderes fundamentales, por eso es lo catastrófico. Toda institución seria que se precie, todo think tank serio que se precie, toda persona que reflexione, sabe que la corrupción, junto con la desigualdad y junto con algún otro, es uno de los grandes problemas de la región. La violencia. Y la violencia, exactamente. Son los tres grandes problemas. ¿Hay una mezcla de populismo y de corrupción y de desigualdad que forman un todo? Seguramente sí. Creo que hay que ponerse serios. No es una cosa original. Hay mucha gente que se ha puesto ya en serio a decir ¿por qué nos pasa y cómo se resuelve? Las soluciones teóricas yo creo que se han enunciado, ¿no? La calidad de las instituciones democráticas, la vigilancia. A mí me ha sorprendido en una reunión reciente en Sao Paulo, un foro iberoamericano, una propuesta que creo que necesitaríamos especificar, quizás sería motivo de otro programa, sí. La vigilancia tecnológica contra la corrupción. ¿Con qué dispositivos, con qué controles, de qué forma se puede atajar? Pero me parece que es un asunto capital, un asunto fundamental, va asociado íntimamente a la democracia. Con corrupción se ahoga la democracia. Claro. Profesor Malamud, ha habido manifestaciones en el Perú, en varias ciudades, en Lima, en Puno, a orillas del lago Titicaca, en el Cusco, en Arequipa, en Cajamarca. Pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿no debilita mucho la imagen de la justicia peruana esto en comparación con lo que ha ocurrido últimamente? Usted hablaba del caso de Odebrecht y fíjese lo curioso. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente anterior a Martín Vizcarra, se cayó en parte porque le había entrado un dinero de Odebrecht a una compañía de la cual él era socio, él decía, o tenía una participación en acciones, él decía que no estaba enterado y demás, pero se cayó el señor Kuczynski. Ollanta Humala, el presidente anterior, estuvo en prisión, y la esposa del señor Humala también, por el caso Odebrecht, por presunta financiación de la campaña del señor Humala. Antes del señor Humala pues estuvo Alan García, y Alan García también está siendo investigado. Antes estuvo Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos, y se dice que además recibió 20 millones de dólares, atención a la cifra, 20 millones de dólares de Odebrecht. Y se hablaba en América Latina de que la justicia peruana estaba funcionando tal como está funcionando supuestamente la justicia en el Brasil, donde hay ya docenas de líderes políticos procesados o en prisión. Y además se elogiaba la justicia peruana comparándola, y ahí salía mal librada en la comparación, con la justicia mexicana, en donde solamente el señor Lozoya, que fue presidente de Pemex, de la petrolera, ha sido procesado, o por lo menos es sospechoso de haber recibido unos dineros de Odebrecht. ¿Qué pasó entonces con la justicia peruana? Porque decían que funcionaba bien y resulta que ahora aparece todo esto y se vino el edificio abajo. Bueno, tan abajo se vino que, como bien decías, no solamente ha dimitido el ministro de Justicia, que, bueno, que era prácticamente obligado que lo hiciera, sobre todo en el contexto que de alguna manera planteabas antes, que es la renuncia de Kuczynski antes de que el Parlamento lo expulsara por fallas morales. Pero también buena parte del Consejo de Magistratura, que son los encargados de vigilar el funcionamiento del sistema y de elegir a los jueces. Empezando por su presidente. Entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Es decir, aquí hay un fracaso estructural de todo el sistema. Es decir, porque, bueno, uno puede llegar a entender que en función de los teóricos, insisto en lo de teóricos, bajos salarios que reciben, porque no son tan bajos en comparación con la media nacional, en relación con los bajos salarios que reciben, pues hay jueces que se vean tentados a recibir sobornos para fallar en un juicio en un sentido o en otro, beneficiando a tal o a cual. Pero una instancia como el Consejo de la Magistratura, que es la dedicada a vigilar la acción de los jueces y sobre todo a nombrarlos, a seleccionar, a elegir a los más probos e idóneos, que es teóricamente lo que debería hacer, pues no está cumpliendo con su papel. Entonces, decía muy bien Calvo, es decir,
no hay nada peor que la corrupción judicial porque deja inermes a los ciudadanos frente a los poderosos, porque la justicia en última instancia es lo que protege a los ciudadanos de las arbitrariedades del poder, de las arbitrariedades de los poderosos. Y en ese sentido, si no hay un criterio claro de selección de jueces en función de su capacidad, de su honestidad, es todo el sistema el que falla y el que se viene abajo y el que termina colapsando, como es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó? Mencionabas al principio la larga historia, tú lo mencionabas, la larga historia de testimonios grabados y de audios. Toda esta gente se cree que de verdad que la justicia es ciega, como se la representa tradicionalmente, o sorda, o muda. El registro de grabaciones es espeluznante. La lectura de las transacciones que se hacen. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Que al que ha desflorado a esta chica, ¿qué prefieren? Claro. ¿Qué prefieren? ¿Inocente o que rebaje la pena? Y luego cuando otro juez... Esto lo hace un presidente de corte penal. Cuando otro negocia, bueno, no me llegó todavía la entrada para el Mundial, o sea, lo estaban invitando al Mundial de Moscú. No es un problema de bajo salario en estos niveles, es un problema francamente, es demoledor, es para gente que está haciendo esfuerzos, para países que están haciendo esfuerzos, que están saliendo adelante, están sacando de la pobreza a millones de personas que trabajan, que se desloman. Tiene que ser... Pero ahí lo preocupante, que me parece otro dato de interés, es esa sensación de impunidad con que cuentan. Es decir, porque si hablan de la manera en que hablan, sabiendo, o quizás son tan omnipotentes que piensan, bueno, esto a mí no me va a pasar. Pero las tecnologías son las que son. Es decir, la historia del Perú es la que es, las evidencias están ahí. Oiga, usted... ¿Cómo cree que va a salir indemne de todo esto? Mire, ¿no? Pero no, ellos piensan que están por encima del bien y del mal, que son los representantes de una casta muy especial, de una élite especial y que están por encima de todo. A veces uno se pregunta, y es la última inquietud que tengo en este segmento, si lo que se requiere es una justicia con apoyo internacional, como ocurrió en Guatemala. Se fue Otto Pérez Molina, el presidente, después de que lo hubieran procesado por un asunto de corrupción en las aduanas, todo con base en una comisión apoyada por las Naciones Unidas y que tenía como cabeza a Iván Velázquez, un hombre que había estado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Será que en algunos países de América Latina nos va a tocar permitir que llegue una especie de justicia internacional apoyada por la ONU o por la OEA o por yo no sé quién diablos? Ojalá sí, si fuera eficaz, ojalá no. Es decir, entiendo que se recurra a eso, pero creo que en casos excepcionales. Una justicia no corrupta, la corrupción, ¿qué hace falta? Hace falta que haya instituciones democráticas con fuerza, con vigor, con calidad. Hace falta información por parte del poder. Hace falta medios de calidad que distribuyen esa información. Y hace falta una justicia independiente del poder político. Se pueden solventar casos particulares recurriendo a justicia internacional, pero lo que es urgente es resolver el resto. Lo que es urgente es dar salud a un cuerpo enfermo. Así que no digo que no se recurra en casos puntuales, pero la lucha por la regeneración creo que debe ser nacional. Creo que las sociedades, los gobiernos, los partidos lo deben plantear como tarea prioritaria, porque si no, nunca van a vencer la sospecha, nunca van a vencer el mal ejemplo, nunca van a vencer el si este hace esto, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? ¿No? En pequeña escala. No, exacto. No, nunca ocurrirá, nunca se regenerará si no sale del propio país, ¿no? Yo no creo que sea una buena idea, ¿no? Es decir, la CICIG en Guatemala funciona, pero centrada sobre todo en los casos de corrupción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si uno piensa que la justicia en los distintos países tiene su propia agenda política, en el caso de la justicia internacional, esta se multiplica varias veces, ¿no? Entonces, yo no creo que realmente sea una buena solución. Coincido con Calvo en el hecho de que tiene que ser una respuesta nacional, pero lo deseable también sería que hubiera una coordinación regional. Por supuesto que las respuestas van a ser internas de cada país, porque la justicia es interna de cada país, pero una buena coordinación regional, garantizando cooperación policial, judicial, política, para reforzar los sistemas de justicia sería realmente importante y sería una buena señal de que se intenta ir en la buena dirección.